¿Considera que los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki son crímenes de guerra? No. Y ya he explicado por qué. Y te recomiendo que busques un vídeo en este canal donde te pregunto qué habrías hecho tú. Pero no qué habrías hecho tú si yo te pregunto ahora, ¿tú tirarías 2 bombas sobre unos inocentes civiles? Y ya, no. Pero si conoces todos los datos que se conocían en el momento de la toma de la decisión, que estoy seguro que no conoces, si tú conocieras todos esos datos y te dijeran, mira, si arrojamos las bombas aquí matamos a 200,000 y se acaba la guerra, si invadimos vamos a matar a 5 millones y va a morir 1 millón de los nuestros. ¿Qué hacemos? Y son 2 de las muchas cosas que habría que conocer para saber por qué se tomó la decisión. Y me gustaría tu respuesta, que manejaras esos datos que presento yo en ese video y luego me dijeras qué habrías hecho tú. Si echara a 1 millón de personas de tu ejército a morir para matar a 5 millones de japoneses dispuestos a morir por su emperador, o no, o habrías preferido otra cosa. Comentaste que los bombardeos atómicos contra las ciudades japonesas no son crímenes de guerra y a la batalla de Inglaterra en la que murieron miles de civiles sí se le podría considerar como tal. Sí, y te voy a decir por qué. Porque fue agresión. Inglaterra no había disparado, pero vamos, ni una bola de papel con saliva contra Alemania cuando Alemania atacó a Inglaterra. No sé si te acuerdas que Japón atacó Pearl Harbor, pero mucho antes había hecho el Imperio de Manchuria. Pero además hizo lo que hizo con las mujeres coreanas cuando ocupó Corea. Hizo lo que hizo en toda el Asia que ocupó con ansias imperiales. ¿Sí? No sé si te acuerdas de ese pequeño detalle. No sé si te acuerdas de los experimentos brutales que Hiro hizo. Hiro era, creo que sí. Sobre miles de personas inocentes a las que sometieron a torturas horrorosas. No sé si sabes cómo mataban a los prisioneros de guerra, porque si un soldado que se rendía había perdido el honor y podías matarlo. Y entonces por eso no tenían prisioneros de guerra. Británicos, estadounidenses, australianos, canadienses fueron asesinados en campos de prisioneros de guerra. Y no sé si sabes que teniendo perdida la guerra, Japón estaba preparando a su población para enfrentar la invasión y estaban dispuestos a morir por el emperador. ¿Ya? No sé si sabes todo eso. Y si quieres cerrarlo todo a que es que cometieron una barbaridad en Iwo Jima, es que cometieron miles de barbaridades. Era un imperio horrendo el japonés. Y si yo como general tengo que mandar a morir a 1 millón más de mis soldados para ocuparlos, o puedo pararlo con 2 bombas, es que para mí es una decisión difícil, pero es que no hay decisiones bonitas en la guerra. Es a quién matas cómo. Quieres ganar lo más rápido posible, matando a la menor cantidad de gente posible, sobre todo de los tuyos. Matar al de enfrente, pues es más o menos a lo que viniste. ¿Cuál era la mejor forma? Dímelo tú. Con todos esos datos, ¿tú qué harías? ¿Mandar a 1 millón de tus soldados a la muerte para matar a 5 millones de japoneses que se entrenaban para resistir, así fuera con varas de bambú, la invasión? Por el honor del emperador, que era Dios, no lo olvidemos. El emperador era Dios, no era un señor. No era el Hirohito que luego hacía jardinería. Era el dios Sol. ¿Mandas a 1 millón de tus hombres a morir para matar a 5 millones de japoneses para lograr que se rinda el imperio o lanzas 2 bombas atómicas? Dime tú qué harías. Ni siquiera te digo lo que haría yo.